Y ya estamos de regreso después de escuchar a Pedro Piedra y listas y dispuestas para recibir a nuestra primera invitada de hoy. Ella es actriz, gestora cultural y directora de Histórica Cuenta Cuentos. Fanny Freñi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Lo dije bien, lo dije a lo italiano, pero... Freñi, sí, perfecto. Bien. O sea, de las pocas veces. Muchas gracias. Se escribe Fregni, por si la quieren buscar ahí en redes sociales. Y Fanny está aquí para contarnos de la itinerancia teatral Chile, Memoria y Presente, que a partir de este 8 de agosto va a estar desarrollándose en distintos lugares de la región metropolitana. Es una iniciativa cultural financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 y tiene una selección muy interesante de distintas obras que van a estar, son 12 funciones, 6 montajes en 7 comunas. Esos son como los datos duros, ¿no? Sí. Ahora, hablemos de la curatoría, ¿no? Y cuál es el sentido que une estas obras. Bueno, un datito duro más que además son obras de artes escénicas. Entonces también hay circo, narración oral y teatro, lo que no es tan común. De hecho, una de las obras tiene también danza. Entonces es muy interesante porque es un festival donde no solamente vamos a poder ver varias compañías, sino varias técnicas distintas. Y la curatoría es muy especial. Yo digo que es el festival más lindo de Chile porque, como su nombre lo dice, es un festival que se centra en la memoria siempre presente de Chile, ¿verdad? Entonces todas las obras que están en el festival cruzan por trabajar temáticas de memoria o patrimonio, digamos la memoria desde todas sus aristas. Y eso hace muy especial porque uno no solamente va a ir a ver una obra de teatro, sino que va a ir como a empaparse de identidad, pero esa identidad que está en las cosas del vivir, ¿cierto? Bueno, hablemos un poquito de eso, ¿no? Porque cuando pensamos en memoria, especialmente un país como el nuestro, que cuando pensamos en memoria solemos pensar en la dictadura, en derechos humanos y en tantas deudas. También. Claro, pero en este caso, además, estamos también hablando de cosas que son patrimoniales, que cosas que son cotidianas, con oficios y haceres que ustedes han buscado relevar a través de estas obras. Detengámonos un poquito de qué entendemos para ustedes el concepto de memoria. Claro, bueno, cuando hablamos de memoria y patrimonio, uno generalmente, la memoria suele uno como verla, o la historia suele verla como en los sucesos trágicos de la historia, un poquito así nos enseñan, como de guerra en guerra. Claro. Pero obviamente lo contemporáneo de revisar la historia tiene que ver con revisar también la historia como cotidiana de las personas, y así se está trabajando en arqueología y en muchas, y eso también por supuesto en las artes. Entonces tiene que ver un poco con el patrimonio inmaterial, que son esas cosas que nosotros construimos con nuestro diario vivir, nuestro hacer, cuando son esos recuerdos que nos llegan al alma. Cuando uno de repente va a un lugar, toma una oncecita y ve la panera y dice, ¡ay, mi abuelita lo ponía igual, con el pañito! Y eso que a lo mejor parece tan nimio del diario vivir, a veces cuando uno lo deja de tener, uno ahí descubre que esto era algo preciado para uno. Nos pasa, por ejemplo, ahora vemos un platito de loza penco y es como ¡ah! Y antes era nada, pues la loza a la casa. Entonces hay una memoria que apela a esa historia que por alguna razón nos hizo tanto sentido que se inscribe en nuestra alma de alguna manera. Y las obras que vamos a ver hablan de esa memoria, de las cosas que tallan nuestra alma humana en la historia. Sí, yo creo que es interesante también las señas de identidad que esa memoria nos arma. Entonces, cuando te escucho, Fanny, decir, claro, y cuando nos falta le echamos de menos. Exacto. Yo creo que cuando nos falta empezamos a preguntarnos qué me ata, cuál es mi raíz en este mundo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Yo creo que son preguntas importantes que tienen que ver con nuestra memoria y con nuestra historia. Bueno, de hecho, yo ayer lo comparaba como cuando perdemos un animal de la fauna silvestre, así como que nadie sabe que existía hasta que está a punto de extinguirse. Un poco con la memoria nos pasa lo mismo. Yo trabajo mucho con infancias y a veces les digo que, por ejemplo, yo que hago recopilación de cuentos y eso, le digo, mira, los cuentos están vivos y los volvemos a contar. Les digo, pero desaparecen. Y los niños me miran con cara así, les digo, con toda su sabiduría. Y ellos entienden súper bien lo terrible que es pensar que con cada memoria que desaparece, en realidad lo que desaparece es saber humano. Claro.
porque claro, se nos instaló desde hace muy poco tiempo en realidad, porque la escritura lleva muy poco tiempo, que el saber humano está en los libros, pero no, el saber humano está en la memoria del saber humano, que así se mantuvo por muchos más milenios que lo que han sido la escritura. Sí, absolutamente. Y además también pienso, a propósito de una conversación que tuve con inteligencia artificial hace poco, en donde, no sé, caché que la inteligencia artificial chamulla, ¿no? Un montón. Entonces, y yo le Más que yo. Y yo le preguntaba, ¿por qué chamullas? ¿Por qué chamullas? Y me decía, porque no estoy entrenada, esta habla en femenino, para reconocer que no sé. Para Qué importante. Es súper importante. Y ahí empezamos claro, y llegamos a la conclusión que el entrenamiento, por ejemplo, de las inteligencias artificiales es básicamente a partir de escritura. Y la mayoría de la escritura de la que se ha dispuesto es escritura escrita por hombres. Ay, sí. Donde, que ha sido canon, además. Entonces hay poco espacio para la duda, hay poco espacio para la incertidumbre, hay poco espacio para el no saber, que es algo que sí está en la narración oral. Mira, te puedo hablar en extenso de eso, pero no, porque es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona cómo la oralidad, que muchas veces, además, fue transmitida por mujeres, mayoritariamente, porque fueron las que quedaron fuera de la escritura durante más tiempo. Claro, fue al ser traspasada solo por escritores hombres, que no tenemos nada, es el punto de que sea solo unitario. Digamos, claro, que es un punto de vista, un lugar de... Solo un lugar de la humanidad. Bueno, pero así también nos pasa en realidad con hartos. Yo creo que hay una frase que dice como la historia la escriben los ganadores. ¿Sí? Entonces se da en muchos ámbitos. Por ejemplo, respecto como a las temáticas que trabaja el festival, también nos pasa mucho que la historia la escriben a lo mejor círculos donde la mayoría de la población no accede, y la historia que tiene la mayoría de la población no está escrita. Entonces es interesante, por ejemplo, que las obras que están en el ciclo del festival, la gran mayoría va a hablar de la historia, de las cosas que nos pasan a los chilenos y chilenas de a pie, podríamos decir. Que es la vida de todas las personas es interesante. Lo que pasa es que aquella se ve muchísimo menos, la sabemos menos, y por supuesto que todas nuestras luchas cotidianas por mantenernos vivos y felices con nuestra familia son un lujo para aprender. Hay mucho aprendizaje. Por ejemplo, hay una obra que habla sobre pobladores que lograron tener sus espacios, ¿cierto?, a través antiguamente de ocupar un espacio y construir sus casas, y todo ese saber adquirido es importantísimo para nosotros. Y así también tenemos, no sé, el mote con huesillo, que cierto, a través de esta bebida nacional también va a hablar de todo lo que involucra a estos oficios y a estos grupos de personas que se organizan para, como yo digo, tener una mejor vida en un país que a veces es difícil de vivir también. Sí, puede serlo, ¿no? Y además que en un contexto en donde el discurso oficial también va por la individualidad. O sea, es como nos salvamos solos. Entonces, hacer este ejercicio, que es un doble ejercicio, y por eso también te quería preguntar, Fanny, porque por un lado es un ejercicio desde el escenario, diríamos, invitando a reflexionar y a darle valor a nuestra cotidianidad y a aquellas cosas que son identitarias, ¿cierto?, y que nos conforman. Y por otro lado, también juntar a la gente, ¿no? Y que exista esta experiencia comunitaria. Hablemos también de esa particularidad. Yo voy a insistir que es el festival más lindo de Chile. Yo voy a instalar ese... Yo no te lo voy a discutir. ¿Por qué no? Porque la verdad que lo que tú dices, yo creo que es una de las cosas más bonitas. El teatro de por sí, ¿cierto?, tiene que ver con este ejercicio de estar compartiendo, cediendo, pero a veces uno también se atrapa mucho dentro de su pequeño grupo haciendo cosas, y este ejercicio de compartir entre compañías, de unirse, y sobre todo que este festival agrupa a compañías que tienen mucha trayectoria en esta temática y que andábamos como todas sueltitas por ahí, como me importa este tema, y la tarea es titánica, y de repente surge esta idea que de verdad que este festival se postuló, yo no sé, 3, 4 años para que saliera, o sea, ya
premio a la perseverancia hasta que salió y tiene esa idea de ir, de continuar en el tiempo y de reunir a compañías que llevan muchos años, ahora decir como, oye, y si hacemos fuerza todos juntos y hacemos bulla todos juntos por este tema. Además, tiene otra cosa muy importante el festival que me había olvidado decir, que no solamente reúne temáticas, artes escénicas distintas, sino que además público, porque es un festival que decidió integrar a la infancia. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Te iba a nombrar a las compañías vinculadas, ya que son 7 comunas, 12 funciones, 6 montajes, el gran libro de los cuentos de Histórica Cuenta Cuentos, que estamos acá con Fanny, El Mote con Huesillos y Busca Tesoros de Ocaso Teatro, Alguna vez fui, de Compañía Croma, Entre libros de Compañía Proyectico y Las Piedras de la Dramática Nacional. Esas son las compañías y las obras. Luego vamos a ir a las funciones y les voy a contar dónde van a estar. Pero respecto a eso, mi próxima pregunta, porque tú decías, yo trabajo mucho con infancias, pero no todas las compañías trabajan con infancia. Entonces, hablemos también de a quién está dirigido este encuentro. Bueno, cada compañía, digamos, tiene un público al que convoca. Yo creo que es un festival que abarca realmente como a toda la familia, como hablando de las distintas edades que se componen en una familia. Porque si por ejemplo tengo que hablar del gran libro de los cuentos, por ejemplo, si es un espectáculo familiar, pensado desde que las infancias lo disfruten, pero por ejemplo los abuelitos, como son cuentos antiguos y recopilados, que lo disfrutan, yo los veo a veces ahí saltando más que las niñas y los niños, porque quizás se los contaron a ellos, quizás lo vieron en vivo, estuvieron en el campo. Entonces así mismo pasa con Las Piedras, con El Mote con Huesillo, ni decir lo que significan los títeres tipo Muppet, que realmente uno ve un títere y es como que se desarma, inmediatamente se vuelve uno niño. Entonces sí creo que es un festival que tiene la capacidad de convocar a ese público que se junta a tomar once. Yo creo que es como es el público, ¿cierto? Como decir, oye, ¿y si después de tomarnos el tecito nos vamos a la obra? Esa es la invitación. Yo creo que esa es la invitación. Esa es la invitación y yo voy a hacer un repaso rápido, pero para que ustedes sepan, está toda la información en la web, que es memoriaypresente.cl. En memoriaypresente.cl ustedes pueden tener los datos de todas las compañías participantes, de todas las obras y de todas las funciones, que en todo caso yo ahora se las voy a nombrar, para que nadie se me pierda y para que, mira, vienen a mi comuna o vienen cerca, ¿no? Esto parte el 8 de agosto, va a inaugurar Fanny, con el gran libro de los cuentos, en la Corporación Cultural de Recoleta, el 8 de agosto. El 15, Busca Tesoros en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda. El 16, la misma obra en el Centro Cultural de Paine. El 22, Alguna vez fui, en la Corporación Cultural de Recoleta. Entre libros, el 23 de agosto, en la Biblioteca Pública Marta Ugarte Román de Quinta Normal. El 24, Entre libros, en la Corporación Cultural de Talagante. El 28, El Mote con Huesillos, en la Corporación Cultural también de Talagante. El 29, Alguna vez fui, en la Casona Dubois de Quinta Normal. El 29, Las Piedras, en la Casona Cultural de Pedro Aguirre Cerda. El 30, la misma obra en la Corporación Cultural de Lampa. El 30 de agosto, el gran libro de los cuentos en el Centro Cultural de Tiltil. Y el 31, El Mote con Huesillos, en la Corporación Cultural de Lampa. Ahora, uno lee las comunas. Ay, eso sí. Y uno dice ya, Recoleta. Pero el resto, estamos hablando del Gran Santiago, ¿no? Sí. Del Santiago semirural, del Santiago que tiene también otras maneras de habitar. Yo viví muchos años en el monte y ahí uno, a pesar de que ha cambiado un montón, hay que decir, pero hay otras maneras también de evitar el tiempo y menos acceso también a las artes escénicas. Entonces, hablemos de esa selección de comunas. Cuando yo te decía que estas compañías, este festival reúne un montón de compañías que andaban ahí como despertigadas, haciendo fuerza, otra cosa que tenían en común estas compañías es que son compañías que itineran mucho por lugares como de difícil acceso. O mira, más que la verdad, no es difícil el acceso. Lo que pasa es que están lejos de los polos culturales. Sí, pues. Entonces, porque lo interesante de las comunas a las que va el festival es que tienen tremendos centros culturales preciosos, con técnica completa, con todo para que la gente disfrute al máximo
Y la cartelera no es difícil nutrirla para esos centros culturales. Porque igual es un esfuerzo ir. Estamos hablando de que en general es una hora y media desde Santiago, dependiendo del taco. Es que a veces uno dice, todo pasa en Santiago. Uno va a regiones y la gente dice, ¡ay, es que todo pasa en Santiago! Y le digo, no, si es que es peor. Todo pasa en el centro de Santiago. En la comuna, o sea, en teatros, básicamente, bueno, Matucana, desde ahí hasta, uno diría, Las Condes. O sea, es una sola calle, increíble, ¿cierto? Increíble. Bueno, entonces es muy importante habitar estas comunas, porque, bueno, tú eres del monte, yo también soy gente muy poniente, y también crecí en Talagante, en Lonquén. Y, por ejemplo, yo misma conocí el teatro por una compañía que decidió ir al gimnasio de mi pueblo, porque en ese tiempo no había teatro, y ahora estoy aquí. Entonces, sí, una itinerancia, sí, una función puede cambiar la vida de una persona si llega. Entonces, es de vital importancia cómo llegar a habitar estos lugares, además con obras que seguramente van a hablar de aspectos con las que las personas que estamos en esos entornos vamos a vibrar. Por supuesto. Entonces, yo les dejo invitados a que visiten memoriaypresente.cl, porque dije muy rápido. Sí. Esto es desde el 8 hasta el 31. Son estas funciones con este tremendo grupo de compañías y esta selección de obras. Para que no se los pierdan, vayan a memoriaypresente.cl y ahí tienen toda la información de cada una de las compañías, cada una de las obras y cada una de las funciones. Hemos estado conversando acá en nuestro Comunicarte. ¿Qué pasó? No, quería decir algo más. Sí, es que nosotros estamos el viernes y abrimos el festival con el Gran Libro de los Cuentos, que tiene 2 cuentos folclóricos de Chile. Entonces quiero dejar, porque además estamos en mes de la infancia, así que somos una alternativa ahí para si alguien no sabe qué hacer en este día que todo el mundo quiere hacer algo con sus hijos. El Medio Pollito y El Chancho Maravilloso, 2 cuentos de la tradición oral chilena recopilados por Yolando Pino, uno de los grandes recopiladores de cuentos chilenos. Son 2 cuentos donde trabajamos muy desde el humor, y por eso es para toda la familia, de verdad que todos la vamos a pasar bien. Pero a nosotros nos gusta mucho mezclar el humor con una reflexión que llevamos por ahí. Entonces, estos 2 personajes, tanto el Medio Pollito, que su nombre lo dice, es un medio ser, que aún así sabe buscar su lugar en el mundo y apela mucho también a trabajar en comunidad. Pero son 2 seres que de los que menos se espera podemos aprender muchísimo. Perfecto. Así que eso es en la Corporación Cultural de Recoleta el viernes, ¿a qué hora? A las 7:30, y decir que tenemos muñecos también inspirados en alfarería chilena y en las arpilleras, así es que además, música gratuito. Es gratuito, sí, vamos a cantar. Vaya nomás entonces, para partir este 8 de agosto, el Gran Libro de los Cuentos a las 19:30 en la Corporación Cultural de Recoleta. Hemos estado conversando con Fanny Freñi, actriz, gestora cultural y directora histórica Cuenta Cuentos. Gracias por venir, Fanny. Ay, muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de Manual del Cerebro para Millennials.